Vamos a revisar lo que quedó pendiente la última clase y que tiene que ver con el tema nuevo que comenzamos a revisar. Bien, en esencia, la última parte y que comentamos y que ya va a consistir en, como tal del tema de óptica fue la noción de rayo, ¿no? El famoso rayo de luz, que así a veces incluso oímos decir en la vida cotidiana. Surge a modo de una forma de buscar una representación, de poder explicar ciertos fenómenos que vamos a tomar en cuenta para estudiar algunos instrumentos con los que interactúa la luz para formar lo que llamamos imágenes. Bueno, habíamos comentado entonces que un rayo iba a ser una representación de una onda electromagnética y más precisamente del frente de onda de una onda electromagnética. Así que estos rayos iban a estar eh, dirigidos en la misma dirección de propagación de esta radiación o de las ondas EM. Después comenzamos a aplicar para un primer caso lo que se conoce como el principio de Fermat para el tiempo mínimo, el cual básicamente se interpreta o se puede expresar diciendo que dados dos puntos A y B, un rayo de luz, o en general podemos decir la luz visible, recorre aquella trayectoria para ir de A a B en la que requiere el tiempo más pequeño, donde el tiempo es mínimo. Bien, pues este principio lo mencionamos la clase pasada porque estuvimos considerando el caso en el que un haz de luz o un rayo de luz incide sobre una superficie que tiene como efecto cambiar la dirección en la que se está propagando este rayo de luz, tal cual lo hace un espejo. Bien, pues habíamos considerado una superficie reflectora, horizontal, como en esta figura, dos puntos A y B. Del punto A sale un rayo de luz en dirección a esta superficie reflectora. A este rayo se le conoce en el contexto de óptica como rayo incidente. Llega a la superficie del espejo, cambia de dirección y llega al punto B. Desde el punto de vista geométrico, se define una línea que siempre va a ser ortogonal a la superficie del espejo y que pasa por el punto en el que este rayo de luz incidente cambia de dirección. También dentro del argot o dentro del contexto de óptica, a este rayo eh, en el que el rayo de luz ha cambiado de dirección, se le conoce como rayo reflejado. Y vamos a ver a continuación por qué. Y bueno, tomando en cuenta esta línea normal, se definen dos ángulos. Un ángulo θ I y un ángulo θ R. Este ángulo se le conoce como ángulo de incidencia y este otro como ángulo reflejado. Bueno, eso serían las cantidades definidas dentro del problema físico. Y al hacer un análisis, pues encontramos estas otras cantidades, ¿no? Que sirven más para realizar el análisis que para algo más. Pero igual nos van a dar información realmente importante, que es justamente lo que queremos. Definimos esas distancias, una distancia X, una distancia D, dos alturas H1, H2, y con base en estas distancias encontramos o pudimos expresar cuál es la ecuación que describe el tiempo que le toma
a este rayo de luz llegar del punto A al punto B, claro, tocando esa superficie reflectora. La ecuación a la que se llega es la que se muestra aquí, es geometría básica. Espero que no exista alguna dificultad en cuanto a esta. Así que bueno, y aplicando el principio de Fermat, fue que justamente en lo que nos quedamos, debemos encontrar el tiempo mínimo. Esa es la condición. El rayo de luz, un rayo de luz, bajo estas condiciones, para ir del punto A al punto B, tiene que escoger la trayectoria o sigue la trayectoria en el cual el tiempo es el más pequeño posible. Así que esa parte a nivel de cálculo, pues equivale a encontrar la derivada de esta función t respecto a x, respecto a la distancia, esta en la que separa el punto A del punto en el que el haz de luz incide sobre el espejo, como en este caso. Bien, bueno, pues no sé si lograron continuar esa parte y si fue así, ¿a qué resultado llegaron? Hola profesor, buen día. Yo llegué a que x es igual a d sobre h2 al cuadrado menos h1 al cuadrado. Todo esto por menos h1 al cuadrado más menos h1 por h2. Ok, ese más menos H1, H2, ¿de dónde surge? Porque hay un... Porque, bueno, ¿son dos raíces o dos valores? Ajá, son dos raíces. Sale de la fórmula general. Ok, bien. Vale, a ver, entonces vamos a ver qué se debe de encontrar aquí. Am, bueno, recordemos que queremos establecer, y creo que es algo que sí se llegó a mencionar la sesión anterior, queríamos llegar a establecer una relación entre estos dos ángulos.
Y bueno, justamente esa relación que sería lo más adecuado por encontrar se conocerá como la ley de reflexión. Bueno, así que si se hace la derivada de esta cantidad respecto a x y si igual a cero, claro, podríamos estar interesados en determinar la x que minimiza esta función. Concretamente, que consistiría en resolver esa expresión igualada a cero para x. A ver, entonces algo así podría, al encontrar la derivada, se llega a esta cantidad. Y tal vez de aquí uno pueda decidir, por ejemplo, intentar despejar x. Bien, así que bueno, a reserva de que alguien haya encontrado algo distinto, pero esto sería, para empezar, la derivada de esto que tenemos aquí, arriba. La derivada del término en amarillo es el mismo que está aquí, también de color amarillo. La derivada del término que está en color azul resulta ser lo que aquí se muestra también en color azul. Y esto está igualado a cero. Y aquí tenemos 1 entre la velocidad de la luz como factor común. Bueno, ahora echemos un vistazo. Tenemos aquí x entre este valor. ¿Reconocen quién es esta cantidad? X entre esta raíz de la suma de dos cuadrados, de dos términos elevados al cuadrado. Se parece una integral común, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿A una integral? Su forma me recuerda al resultado de una integral, solamente que no recuerdo en este momento cuál. Ok. Bueno, no es necesario irnos tal vez aunque tal vez podría parecerse al resultado de una integral, no es irnos tan ¿Es el lejos. seno del ángulo? Exactamente. ¿Es el seno de qué ángulo? Teta i. De teta i, muy bien, del ángulo que está aquí en color rojo, del primero, del ángulo que vamos a llamar el ángulo incidente. Exactamente. Esto que está aquí en amarillo resulta ser el seno del ángulo teta i. Y si vemos lo que está de este lado, a ver, ¿quién será d menos x entre este denominador? Es el seno del ángulo reflejado. Exacto. Esto que está en color azul, este cociente, es el seno de este ángulo teta r, el ángulo reflejado. Así que eso es lo que se estaría obteniendo. Bueno, como es esta operación entre paréntesis está igualado a cero, pues entonces lo que tenemos aquí entre paréntesis son dos términos que son iguales, para que esa igualdad a cero se cumpla. Así que seno de teta i tiene que ser igual al seno de teta r. O, en otras palabras, teta i tiene que ser igual a teta r. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Y a esta igualdad se le conoce como la ley de la reflexión. Cuando un rayo de luz o un haz de luz incide sobre una superficie como un espejo, sale del espejo o cambia su dirección con el mismo ángulo que con el que incidió respecto a la normal, respecto a esta línea imaginaria
que es ortogonal a la superficie del espejo. Y esto siempre se va a cumplir independientemente de la forma que tenga el espejo o del material reflejante. Así que esta va a ser una igualdad que, como veremos más adelante, pues estaremos ocupando muchas veces. Así que, pues la ley de reflexión, esta que estamos viendo, nos dice algo muy, muy simple. El rayo de luz que incide realiza un cierto ángulo θi. Bueno, pues cuando cambia de dirección y abandona el espejo, lo hace con un ángulo que es exactamente igual al de incidencia. Así que bueno, esta situación es bastante simétrica. ¿Hasta aquí queda claro? ¿O haya surgido alguna pregunta, algún comentario sobre este resultado? Está claro, doctor. Muy bien. Bueno, aunque esta ley, pues, ley de la reflexión, dice algo bastante simple, tal vez en la vida cotidiana no nos es tan fácil verificar esto. Y eso se debe a que, pues, la radiación que nos llega todos los días por ejemplo, de alguna lámpara, o si hacemos que a nuestra habitación entre la luz del exterior, pues está formada por varias longitudes de onda. Este tipo de radiación se conoce como luz no coherente. Es decir, tenemos varias longitudes de onda ahí mezcladas, y entonces, al tener incluso varias fuentes de luz, porque pues la luz que llega del sol no llega directamente a nuestra habitación, sino que ha sido reflejada. Si tenemos, por ejemplo, a las afueras algún objeto que refleja luz, por muy débil que esto sea, o por muy poco intenso, pues al final se convierte en una fuente de luz. Si tenemos, por ejemplo, algún poste, o sea, todo lo que nosotros vemos es porque está reflejando luz. Así que cada uno de esos elementos es una nueva fuente de luz. Así que imagínense, estamos recibiendo destellos por todos lados. Así que identificar esto en la vida cotidiana realmente es muy difícil de observarlo, ¿no? Es más, cuando nos vemos a nosotros en un espejo reflejados, aunque conozcamos esto, aunque tengamos noción de que esto se cumple aquí en la pizarra o en papel, pues no sé, como que puede surgir la duda de que es cierto esto. Así que bueno, voy a compartirles a continuación un pequeño video en el que, si tuviésemos las condiciones de poder hacerlo en laboratorio, pues no costaría mucho trabajo. Lo único que se necesita es un espejo plano, incluso un transportador, y si se pudiera, es más, si ustedes tienen en casa un rayo láser, por ejemplo, un apuntador. Así que si en casa tienen un apuntador, podrían realizar este experimento y verificarían lo que nos está diciendo la ley de reflexión. A ver, creo que se distingue bien. Bueno, es un video corto para verificar esta ley. This week in lab, we'll be investigating some optical phenomenon. We have a mirror, an acrylic lens. The protractor will be very useful. There are several printouts available for download that you can print out, but they will be supplied at lab, and a laser line level useful for generating a
a straight beam of light. We'll start by verifying the law of reflection. Put your mirror on the printout guide. Make sure that you have the mirror well aligned with the guide by sending it in along a normal. Aquí se está mostrando un espejo plano, un espejo que podemos tener en casa, una fuente de luz láser. A este tipo de fuentes se les conoce como luz coherente, porque está formada del mismo tipo de longitud de onda. En este caso, longitudes de onda que caen en el color rojo. Así que, como podemos ver, aquí no, todo este rayo de luz es perfectamente recto, no es una sola fuente de luz, así que podemos seguir su trayectoria sin ningún problema. Aquí se está haciendo incidir el rayo de luz de manera normal sobre esta superficie. Es decir, el rayo de luz, su dirección está haciendo un ángulo o está formando un ángulo de 90 grados respecto a la superficie del espejo. It should come straight back out along the normal. You might have to adjust the angle of your mirror to make sure that that's the case. Once the mirror is correctly aligned, you can bring the laser off at an angle, aiming at that point right where the normal intersects the face of the mirror, and then mark that point and that point as a pair of points. And then once you've marked those 2 points, you can measure with a protractor the angle from the normal that those 2 points are at and see if they're at the same angle. Have everyone in the group do the initial alignment and then pick a different angle, marking their pair of points. Bueno, y aquí se está mostrando justamente el fenómeno de la reflexión. El rayo de luz llega a la superficie, incide sobre la superficie. Aquí teníamos ya marcada la línea normal, así que el ángulo que se forme entre esa línea normal y el rayo de luz será el ángulo incidente. Y como vemos, después de que el rayo llega a la superficie del espejo, cambia de dirección, pero lo hace de tal manera que este ángulo que se forma entre la normal y este rayo reflejado, como se le conoce, es exactamente el mismo que ya se tenía anteriormente, el ángulo de incidencia. Y eso se cumple para cualquier tipo de longitud de onda. Eso quiere decir que si se tuviese un rayo, un haz de luz láser de color verde o azul o alguna otra tonalidad, el mismo principio se estaría cumpliendo. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, viceversa, y sin importar cómo sea la forma del espejo, aquí tenemos un espejo plano, pero podemos tener un espejo como por ejemplo de los automóviles, en los parabrisas, y aunque fuese curvo, justo en ese punto en el que la luz está incidiendo, se construye una línea normal, esta línea imaginaria, que es ortogonal a la superficie del espejo, y encontraremos esto mismo. El rayo reflejado con su ángulo es exactamente igual al ángulo del haz incidente. Que también podemos mencionar aquí. Ok. Ahora, esto está sucediendo con un solo rayo. Por eso es muy fácil de distinguirlo, seguir el recorrido. Pero como les mencionaba, en la vida diaria, si uno quisiera ver esto, con la luz que nos llega del sol, que nos llega del exterior, pues son varios rayos que están llegando a un espejo al mismo tiempo. Así que por esa razón es que no logramos distinguir perfectamente. Así que si ustedes tienen la posibilidad de hacer esto en casa, lo único que necesitan es de un espejo. Por ejemplo, como en este caso un espejo plano. Podrían guiarse incluso de un transportador donde previamente con ayuda de una hoja marcan en esa hoja los ángulos que
con la ayuda de un transportador. Y si tuviesen, por ejemplo, un apuntador, podrían hacer esto que está aquí. Para eso también podrían ayudarse de un lugar cerrado a oscuras. Porque si se hace con luz del exterior, va a ser muy difícil distinguir el rayo de luz. Pero si lo hacen en un lugar a oscuras, podrán verificar eso que aquí se está mostrando. Y bueno, pues esto que está aquí es la ley de reflexión para nuestra luz visible. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre este fenómeno que estamos comentando? Bien, bueno, vamos a hablar la siguiente ley, que se conoce como ley de refracción, pero para poder hablar de ella, tenemos primero que definir una cantidad que va a ser muy importante en ese principio físico. Vamos a definir lo que se conoce como el índice de refracción. Bien, ¿qué sucede cuando un rayo de luz con una longitud de onda característica llega a una superficie, a un material que no es el vacío? Bueno, lo que sucede es que la longitud de onda de este rayo de luz se va a modificar cuando pasa a través de ese material semitransparente. Hablamos aquí de un material como vidrio, un acrílico o incluso, por ejemplo, medios como el agua, aceite, por ejemplo, miel incluso, ¿de acuerdo? Medios semitransparentes que dejan pasar parcialmente la luz. Bueno, así que tenemos entonces la longitud de onda de la luz que viaja inicialmente en el vacío, llamémosla lambda 1, llega al material y pasa a través de él. Pero en este viaje a través de este material, la longitud de onda va a cambiar. Y esto va a tener como efecto un cambio en la velocidad de nuestro rayo de luz. Dependiendo de qué material esté cruzando, esta longitud se va a cortar y por lo tanto la velocidad de la luz va a sufrir cambios, va a disminuir. ¿Qué pasa si este material es finito? Es decir, tiene un lado posterior. Bueno, sí, posterior. La luz va a cambiar nuevamente, va a regresar a estar en el vacío, por ejemplo. La longitud de onda se recupera y el haz de luz vuelve a obtener su velocidad c. Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situación en el que un haz de luz cambia de medio? Bueno, en la interfaz, la frecuencia no va a verse modificada. Es decir, cuando un rayo de luz, hablando de un
haz de luz láser, por ejemplo, incide sobre algún material como un acrílico, un vidrio, el color de ese rayo no va a cambiar. Así que eso está mostrándonos que la frecuencia es la misma. Pero la longitud de onda sí va a variar y por lo tanto la velocidad. Así que, por ejemplo, si llamamos a F1 a la frecuencia que tiene el rayo de luz antes de llegar al medio, y F2 a la longitud de onda, a la frecuencia, perdón, que se espera al interior de este medio, pues son iguales. Si esto lo expresamos vía la relación que ya habíamos visto anteriormente, que vincula la velocidad de la luz con su longitud de onda, pues llegamos a esta relación. Y aquí calculamos este cociente, C entre la velocidad de la luz en ese medio. A este cociente se le denomina índice de refracción. Así que, como podemos darnos cuenta, el índice de refracción es una cantidad adimensional. Es solo un número, pero un número que nos dice cómo está cambiando la velocidad de la luz en el vacío a la velocidad de la luz en ese medio. Así que una forma de caracterizar algún material desconocido, que por ejemplo, imaginen que ustedes, pues no sé, tienen una pieza semitransparente que no conocen exactamente a qué material pertenece, de qué material se está tratando, pues simplemente con conocer su índice de refracción podemos caracterizarlo y saber de qué material estamos tratando. También el índice de refracción relaciona el cociente de las longitudes de onda. La longitud de onda del haz de luz en el vacío con la longitud de onda en el medio semitransparente por el cual está atravesando. ¿De acuerdo? Entonces, sí queda claro cuál es el significado de este llamado índice de refracción. Sí, profe, está claro. Muy bien. Así que, bueno, cuando un índice de refracción a ver, lo planteo de esta manera. Lo que nos dice el índice de refracción es cuánto está cambiando la velocidad de la luz en el medio bajo estudio. Bueno, con este concepto así de simple, que como podemos ver es simplemente la división de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en algún medio semitransparente, vamos a estudiar ahora lo que se conoce como la ley de la refracción o ley de Snell. Vamos a hacer una construcción similar al caso anterior, pero ahora no sobre una superficie que refleja la luz, es decir, que cambia la dirección de la luz manteniéndola en el mismo medio, sino por el contrario ahora vamos a considerar el caso en el que este medio es semitransparente, así que la luz va a llegar a este medio, va a pasar a través de ese medio, pero como vamos a ver, esto va a tener un efecto en la trayectoria de la luz. Bien, vamos a partir de los mismos supuestos. Tenemos dos puntos, A y B. El punto A está en este primer medio, que digamos que está por arriba de esta interfase, y el punto B que está por debajo de esta misma región. Así que pensemos que esto que está aquí, en donde está el punto A, es aire, por ejemplo, y en donde está el punto B, que sea agua. Así que todo esto que está aquí es agua.
y que estamos mandando un rayo de luz hacia el interior de una piscina, por ejemplo. Bueno, el rayo de luz sale del punto A, llega a esta superficie en la cual entran en contacto el aire y el agua. Y el haz de luz sigue su recorrido hasta llegar al punto B. Bueno, como fue en el caso anterior, justo en este punto en el que el haz de luz incide sobre esa región en la cual estos dos medios se están tocando, vamos a construir la llamada línea o recta normal, que siempre es ortogonal a esta interfaz. Bien, pues ese es el fenómeno que se estaría presentando. Así que para encontrar algunas relaciones importantes entre los ángulos que se pueden estar formando aquí, pues hacemos esta construcción auxiliar. Similar al caso anterior, el haz de luz que está incidiendo va a formar un ángulo con esta línea normal. Vamos a llamarlo como teta y teta incidente, ¿no? Ángulo incidente. En esta parte definimos, como en el caso anterior, dos distancias. La distancia X, que mide la separación del punto A, de la fuente de luz, y el plano de la línea normal. H1 será la distancia que separa esta fuente de luz y la superficie en la cual el aire y el agua, por ejemplo, se están tocando. Y del otro lado, digamos que en la región acuática, tenemos estas otras dos cantidades. La altura H, H2, que mide la distancia que hay entre la región en la que agua y aire entran en contacto y el punto B. Y la distancia D que separa o que mide la separación entre la fuente y el punto en el que queremos que llegue la luz. Esto mide de forma horizontal o de forma paralela a esta interfaz. Bien, pues en este caso, ¿cómo estaríamos escribiendo el tiempo que le toma a la luz para que del punto A, que es de donde está saliendo, llegue al punto B, que se encuentra aquí abajo? Bueno, pues el tiempo va a ser dado de esta manera. El tiempo total del recorrido va a ser igual al tiempo que le toma a este haz de luz llegar, o salir, mejor dicho, del punto A y llegar al punto O, justamente en la interfase de estos dos medios. Y después el tiempo que le toma del salir o pasar del punto O al punto B. Pero aquí, como estamos hablando de dos medios distintos, la velocidad tiene que ser diferente. Vamos a llamar a esta primera región, la vamos a caracterizar por una velocidad V1 y al segundo medio por una velocidad V2. La distancia o el segmento de recta A0 o AO es esta hipotenusa o es esta longitud. H1 cuadrada más X cuadrada y después con la raíz cuadrada ahí. Más esta otra distancia. Es la que tenemos aquí abajo. Dividida por la correspondiente velocidad en ese medio. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo en esta parte?
Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, Entonces, la velocidad de la luz C que encontramos antes, ¿podríamos decir que es la velocidad máxima que va a poder alcanzar un rayo de luz? exactamente. Así es. La velocidad C, esa de aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es la máxima velocidad que puede adoptar una onda electromagnética. No hay una velocidad más grande que esa. Al menos, bueno, eso es lo que se sabe hasta ese momento. Todas las modelos se construyen bajo ese principio. Así que cuando la luz ya llega a un material que no es exactamente el vacío, sino que ya hay materia, la velocidad de luz se reduce. Así que bueno, es lo que estaría presentándose. Así que sí, la velocidad de la luz en el vacío C, concretamente, es la velocidad máxima que puede adoptar una onda electromagnética. Y en particular, la radiación visible. Entiendo, profesor. ¿Sí? Bien. Antes de continuar, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues ya tenemos el tiempo, ¿no? Ahí está caracterizado. Tenemos esta T minúscula que representa el tiempo que le tomaría a ese rayo de luz para salir del punto A, que está, por poner un ejemplo, en el aire, y llegar a un punto B que está en agua, está al interior de una piscina, por ejemplo, o de un lago incluso. Pero bueno, ahí aquí lo importante es notar que hay un cambio en el medio de propagación. Bueno, pues si aplicamos ahora el principio de Fermat, en el que nos comenta que el tiempo tiene que ser el mínimo en este recorrido, el tiempo tiene que ser el más pequeño posible, pues aplicamos un procedimiento similar al del inciso A, la ley de reflexión. Así que tomamos la derivada de este parámetro t respecto al parámetro x y lo igualamos a 0. Nos lleva como a ese resultado. Así que bueno, aquí no hay mucho que comentar, es simplemente la derivada de lo que está mostrado una línea arriba. Y similar a lo que pasó anteriormente, podemos reconocer que lo que está en amarillo, el cociente en amarillo, es el seno del ángulo θ, del ángulo incidente. Por su parte, lo que está en color azul es el seno del ángulo θr. Así que en esta línea, lo que estaremos obteniendo sería seno del ángulo θ entre B1, ¿no? Entre la velocidad del primer medio. Y esto tiene que ser igual, una vez que se despeje de este término, por supuesto que esté igualado a 0, esto tiene que ser igual al seno de θr entre B2. Pero si multiplicamos esta igualdad por la velocidad c, vean lo que estaría haciendo. C entre la velocidad de algún medio es por definición el índice de refracción de ese medio. Así que de esa forma estaremos llegando a esta última igualdad.
este C entre B1 es el índice de refracción del primer medio. Cuando aquí se multiplique y quede C, bueno, C entre este B2 da como resultado el índice de refracción del segundo medio. Y a esto que se está encontrando se le conoce como la ley de la refracción o ley de Snell. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que a diferencia de lo que sucede con el proceso de reflexión en el que un haz de luz cambia de dirección, pero lo hace con el mismo ángulo de incidencia, aquí no sucede eso. Aquí, cuando un haz de luz cambia de medio, el ángulo que se forma antes de incidir en el medio y una vez al interior de ese medio no van a ser los mismos. Todo va a depender de qué medio se esté cruzando ese rayo de luz. En qué material sea el material del que viene y qué tipo de material es al que pasa. ¿Preguntas, comentarios sobre este principio entonces que estamos aquí mostrando? Este fenómeno lo podemos ver a simple vista. No es necesario tener un luz láser para poder visualizar el comportamiento de la luz. A simple vista uno lo puede hacer simplemente, por ejemplo, tomando un vaso con agua y metiendo en este vaso un lápiz o una varilla larga. Tal vez ustedes lo han llegado a ver en imágenes o incluso tal vez lo pueden llegar a hacer de forma incidental. Tomar, o incluso con un popote también, tomar un vaso de cristal con agua en su interior o algún otro líquido, meter un popote y se observa que el popote parece fracturado. Bueno, pues justamente esa fractura aparente que sufre el popote se debe a este fenómeno, a la ley de refracción. El haz de luz, sería lo siguiente, básicamente lo que estaría pasando es tenemos aquí agua, tenemos el popote sumergido y lo que vemos es como que se ha quebrado, ¿no? Como que se ha roto. Pero realmente lo que está sucediendo es que, bueno, el popote está pues en línea recta, no sufre ninguna alteración. Pero lo que está sucediendo es que los rayos de luz están cambiando de dirección. Están pasando del medio agua al medio aire. Así que su dirección está cambiando. Pero como nuestros ojos no reconocen, no son capaces de distinguir esto, nuestro ojo asume que la luz está siendo emitida a partir de estos puntos. No nota ese doblez en el haz de luz.
ese cambio de dirección. Por esa razón, pareciera que el popote está roto. Profesor, ¿el índice Sí. de refracción depende igual de la densidad de este medio? De la densidad del medio, sí. El índice de refracción va a depender de la densidad del medio. Hablando, por ejemplo, de un medio gaseoso, sí. De hecho, bueno, es lo que vamos a comentar casi al final de la sesión. Eso tiene que ver con lo que pasa con los espejismos. Los famosos espejismos que se comenta que cuando una persona, bueno, por ejemplo, en un desierto, ve como un lago, ¿no? Según se cuenta, ¿no? Si alguien incluso ha experimentado ese tipo de situaciones o sabe de alguien que lo haya experimentado, esos famosos espejismos. Y eso tiene que ver justamente con que el índice de refracción depende también de la densidad del medio. Entiendo, profe, gracias. ¿Sí, nada? Bien. Así que, en pocas palabras, la ley de refracción nos cuenta cómo cambia la dirección de un rayo de luz cuando atraviesa distintos materiales o cuando cambia de medio. Y algo tan común como el tener un popote al interior de un vaso con algún líquido, pues se explica a través de esta ecuación. Bueno, aquí para hacer unos ejercicios simples, porque hay algo importante que quiero mostrarles, tenemos aquí una tabla con algunos ejemplos de sustancias y sus índices de refracción. Por ejemplo, por poner algunos muy característicos, tenemos el diamante, cuyo índice de refracción es de 2.4, un hielo, que es simplemente agua en estado sólido, tiene un índice de refracción menor, en este caso de 1.3. Vidrio, como los que utilizamos en casa, tiene un índice de refracción de 1.52. El agua tiene un índice de refracción de 1.33. El alcohol, 1.36. Y gases, a una temperatura de 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Por ejemplo, el aire es prácticamente, lo podemos considerar como el vacío. El dióxido de carbono, bueno, también hasta cierto nivel de aproximación. Así que bueno, hablando del aire, por ejemplo, y en la práctica solemos tomarlo como si fuese el vacío. En el vacío el índice de refracción es 1. Si recordamos la definición, C entre índice de, bueno, en la velocidad de la luz en el medio que está cruzando. Bueno, pues si esta velocidad 2 es exactamente el vacío, pues entonces el índice de refracción se vuelve 1. Así que en el vacío su índice de refracción es 1. Por esa razón, el aire, para fines prácticos, lo podemos considerar como vacío. Bueno, vamos a, para seguir aprendiendo un poco más, seguir comentando acerca de este principio, vamos a trabajar dos casos muy específicos. El primer caso, caso 1, vamos a considerar que un rayo de luz pasa de un medio con bajo índice de refracción a uno alto.
a un medio cuyo índice de refracción es más grande respecto al primer medio. Así que, por ejemplo, tenemos N1 como el índice de refracción del primer medio, así que el rayo de luz que está aquí en amarillo está viajando por este medio, pero después llega a esta región en la cual va a cambiar de medio. Aquí tenemos un segundo medio con índice de refracción N2. Así que vamos a trabajar esta condición. Vamos de un medio de bajo índice de refracción a uno alto. Por poner ejemplos, consideren ustedes que estamos pasando de aire, aquí está este aire, a, por ejemplo, vidrio, 1.52. Quiero que hagan el siguiente ejercicio entonces. Vamos a aplicar esta ley. Y vamos a estar estimando el ángulo que forma el ese haz de luz con la línea normal una vez que pasa a ese segundo medio. Así que bueno, haciendo un despeje, vemos que ese teta r, ese ángulo refractado, es simplemente el arco seno de N1 entre N2 por el seno del ángulo teta 1 o teta i, así. Bueno, vamos a asumir que el medio 1 es aire, es decir, su índice de refracción es aproximadamente 1. El índice de refracción del segundo medio, por tratarse de vidrio, es 1.52, si no me equivoco. A ver, quedó como... sí, 1.52. Bueno, sin necesidad de hacer, incluso escribir mucho, pueden incluso en la calculadora digitar lo siguiente. Metan estos datos y cambien el ángulo. Es decir, el ángulo incidente, tómenlo, por ejemplo, que sea de 5 grados al inicio. Es decir, tenemos un rayo de luz incidente, así, muy pegadito a la normal. 5 grados. Y después, vayamos aumentando. Pasemos ahora a un ángulo de 10 grados. Y después a otro de 15, por ejemplo. Y cuéntenme qué es lo que notan como resultado. ¿Cuál es el comportamiento que se observa para el ángulo en el segundo medio?
como que pareciera que el ángulo entre las direcciones del haz incidente y del haz reflejado siempre sería el mismo, ¿no? Pareciera. ¿Por qué pareciera? O sea, ¿son exactamente el mismo o hay diferencia? Son el mismo. Obtienen exactamente el mismo. Es decir, si utilizan el valor de 5 grados como el ángulo incidente, al operar la maquinaria, ¿no? La ecuación, al sustituir los valores, obtiene nuevamente 5 grados al final. No. Me refiero a que la relación es el ángulo entre el haz que incide y el haz que se refleja, me parece que siempre es el mismo. No me queda claro a qué relación estamos. Es que eso es el mismo. A ver, por ejemplos numéricos. A ver, si utilizamos el ángulo decimos que el ángulo de incidencia es 5 grados, es decir, estamos considerando que el rayo de luz viene muy pegadito a la normal. Ahí son 5 grados aproximadamente, ¿no? ¿Con qué ángulo qué ángulo se estaría formando al interior del segundo medio, en este caso vidrio, una vez que el haz de luz pasa a ese segundo medio? Me sale de 3.28. 3.28. O sea, no es 5, sino que es 3.28. Ok. Bueno, entonces lo dibujamos. Por ejemplo, así. O sea, este está mucho más pegado. Ok. Otro valor, por ejemplo, 10. 6.55. Ok. 6.55. O sea, el ángulo se duplicó. Y 10, y el ángulo al interior del espejo, perdón, del vidrio, aumentó ligeramente, no necesariamente en la misma proporción, no creo que sea exactamente 2. Bueno, vamos a un ángulo más grande, digamos 45. Mm, 27.72. 27, ok, muy bien. ¿Qué puede notar con esos tres resultados? ¿Cómo se compara el ángulo del haz incidente con el ángulo del haz refractado? ¿Quién es más grande? Siempre es más grande el ángulo de incidencia. Exacto. El ángulo de incidencia es más grande que el ángulo refractado. Eso quiere decir que cuando un haz de luz pasa de un medio de bajo índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, lo que hace el haz de luz al interior del medio, de ese segundo medio, es irse pegando a la normal. Por eso el ángulo que se obtiene es muy pequeño en comparación al ángulo incidente. Así que la conclusión que podemos obtener es esta desigualdad. Cuando un haz de luz pasa de un medio de bajo índice a uno de alto índice de refracción, el haz de luz en este segundo medio se dobla de tal manera que tiende a mantenerse pegado hacia la línea normal. Bueno, eso fue cuestión numérica, pero vamos a verlo ahora con un video en el que se muestra justamente esto. Digamos, ya vimos la parte, sí, numérica,
Pero Es bueno, el típico caso, perdón doctor, es el típico sí. caso de cuando se mete un lápiz al agua y se ve como doblado, ¿no? En este caso, si hablamos del lápiz o del popote, estamos hablando de un medio de alto a bajo, Ajá. porque es el vidrio ahora, en el cual está la fuente de luz y está pasando al aire, que es Ah, donde ok, están ok. nuestros ojos. Entonces, digamos, sería el caso opuesto y que también Ah, vamos perfecto. a comentar. Bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, digamos, al final es el mismo fenómeno, refracción, pero claro, aquí importa mucho cuál es el primer medio y cuál es el segundo. Bueno, voy a mostrarles el siguiente video, de donde, bueno, se ilustra experimentalmente esto que se está observando a nivel de cálculo. Aquí vean que se tiene al inicio incidencia normal. Tenemos el medio externo en este caso, que sería aire, así que tenemos un índice de refracción bajo. Y este aire está rodeando a este cristal, a este acrílico, en forma de media luna. Así que aquí, al tratarse de un vidrio, un acrílico, tiene un índice de refracción mayor. El haz de luz que se muestra, que proviene de la fuente, la parte inferior de la pantalla, está incidiendo en este momento de forma normal. El haz de luz en este caso se sigue derecho, no presenta ninguna refracción. Así que, como vemos, el haz al salir, vean, no mantiene esa misma dirección. Pero bueno, se va a hacer la situación aquí de ir cambiando, como se hizo con los cálculos, el ángulo de incidencia para observar lo que pasa a la salida, es decir, cuando se ha cambiado de medio. Five degrees. 10 degrees. 15 degrees. 20 degrees. 25 degrees. 30 degrees. Vean, 30 grados es el ángulo que se está formando entre entre el rayo de luz incidente y esta línea normal, perpendicular a esta región plana. 30 grados. Y a la salida, digamos, en el fenómeno de refracción, tenemos apenas llegando a los 20 grados. 30 grados en el incidente, 20 grados en el haz de luz refractado. Se cumple justamente lo que se acaba de demostrar, ¿no? En el ejemplo aquí numérico que se hizo. Estamos pasando de un medio de bajo índice de refracción, es decir, aire, a un medio de alto índice de refracción. ¿Qué se tiene como efecto? Que la luz, el haz de luz se doble, cambie de dirección, pero a la salida, ese haz de luz refractado, tiende a mantenerse cerca de la línea normal. $35 degrees. 40 degrees. 45 degrees. 50 degrees. 50 grados como ángulo de incidencia y 30 grados para el rayo de luz refractado.
tiende este avanza, digamos, se separa menos que el rayo de luz incidente. ¿Preguntas, comentarios sobre lo que se está observando? ¿Se podría decir entonces que no vemos el rayo de luz dentro del cristal porque otra vez está cambiando de medio al salir al aire? Pero otra vez, a ver, esa pregunta, ¿cómo no estamos viendo el...? Bueno, es que en la hoja se alcanza a percibir el rayo de luz, de Sí. hecho blanco, pero ya dentro del cristal como que se hace más tenue, se hace muy poco visible. Ah, ok. ¿Podríamos decir que será porque sale la luz y otra vez cambia de medio hacia el aire, en este caso? Ok. Muy buena pregunta. A ver. Aquí estamos, claro, a ver, aquí hay que notar lo siguiente. El haz de luz está dirigido sobre el plano de la hoja. Así que bueno, por esa razón, no es que como no está llegando directamente a nuestros ojos, porque lo estamos viendo desde arriba, eso también influye. Si la luz, digamos, estuviera dirigida exactamente a nuestros ojos, veríamos con mayor intensidad. Pero claro, aquí se conjugan dos aspectos. La primera es que el rayo de luz está confinado al plano de la hoja, al plano horizontal. Y segundo aspecto, claro, está cambiando también de dirección respecto a nuestra vista perpendicular al plano de la hoja. Pero mayoritariamente el haz de luz está confinado a esta trayectoria recta. Ahí es donde está la mayor concentración de luz. Por esa razón también se alcanza a ver tenue. Porque recordemos, el que veamos algo de nuestro entorno es porque de ese algo estamos recibiendo información vía pues la luz. Si aquí estamos recibiendo muy poca información, es porque el haz de luz no está dirigiendo su información en esta dirección perpendicular al plano de la hoja. Por esa razón es que lo vemos o de plano no lo vemos o lo vemos muy tenue, porque la mayor parte de la radiación está confinada a esta línea recta. Hay muy poca, o si somos muy exagerados, podemos decir que nada, emitiéndose de forma perpendicular al plano de la hoja. Y ahora, si a eso le agregamos el cambio de medio, bueno, pues también afecta. Entonces veríamos más la luz viendo el acrílico de lado, ¿verdad? Es decir, ajá, exacto, si nos pusiéramos digamos, si esto está sucediendo en una mesa y nos pusiéramos a nivel de la mesa, al ras de la mesa, claro, veríamos ahí la intensidad de la luz directamente en los ojos. Bien, a ver. Está bien, Aquí, profesor, sí, gracias. Sí, de nada. Bueno, aquí aprovecho para retomar una pregunta que se había externado ya, no sé si la clase anterior o hace dos clases. Vean, el haz de luz de esta fuente sale de esta, llega al acrílico, se refracta, cambia de dirección porque está cambiando de medio. Pero noten que hay un haz de luz en el mismo medio aire. Este haz de luz es un haz reflejado.
el ángulo que hace este haz de luz reflejado con la normal es el mismo que hace, digamos, este haz más intenso, que aproximadamente creo que son como 50, 65 grados, si no me equivoco. Bueno, ¿en qué sentido retomo la pregunta hecha anteriormente? En el que cuando un haz de luz incide sobre un material semitransparente, no 100% de este haz pasa a través del medio, sino que hay una porción que se refleja, y justamente aquí se está viendo. Así que si hacemos las cuentas en cuestión del nivel de la cantidad energética, digamos, tomamos en cuenta el vector de Poynting y su valor medio, la intensidad de luz que estamos recibiendo después de pasar al acrílico no es exactamente igual que la que está aquí incidiendo, porque hay parte de la luz que se está reflejando. Y claro, parte también que se está quedando en la etapa, justo en el punto de contacto. O sea que son varios aspectos realmente que hay que tomar en cuenta. Cuando el haz de luz incide sobre el material, hay una parte que se absorbe, otra parte que se refleja y otra más que se transmite. Aquí le estamos prestando atención en la ley de Snell a la parte que se transmite. Y nos estamos olvidando por un momento de lo que pasa con la que queda absorbida y otra tanta que es reflejada. ¿De acuerdo? Así que bueno, aquí realmente están pasando, repito, varias cosas: reflexión, absorción, transmisión. Pero para la ley de Snell nos vamos a concentrar tal cual en la parte de transmisión. Lo que pasa con la luz que está cruzando ese segundo medio. Bien. Vamos ahora rápidamente a tocar el caso opuesto. Vamos a hacer un ejercicio similar a este que se planteó aquí. Y vamos a considerar el caso 2, en el que un rayo de luz pasa de un medio de índice de refracción alto, por ejemplo, vidrio, y pasa a un medio de índice de refracción bajo, por ejemplo, aire, que es justamente lo que estaría pasando con este caso del vaso y el popote en su interior. El popote está al interior de este medio, vidrio. El haz de luz viene viajando por el vidrio inicialmente. Aquí estaría, digamos, que la frontera del vaso. Aquí estaría la superficie del vaso. Y llega al aire. Así que tomemos, por ejemplo, los mismos valores: vidrio y aire. Ahora, el índice de refracción del medio 1 sería 1.52 y la del medio 2, tómese como 1. Y hágase el mismo ejercicio. Elijan ángulos, empecemos por los pequeños, 5 grados. Después 10, 15 si quieren. Y vayan notando qué es lo que está pasando, cómo se va comportando el ángulo del haz de luz refractado.
¿qué es lo que se estaría notando? Al comparar el ángulo incidente con el ángulo refractado. Esta vez teta R es mayor que teta I. Muy bien. Ahora como que ocurre lo contrario, muy bien. Eso quiere decir que cuando un haz de luz pasa de un medio de alto índice de refracción a uno bajo, el haz de luz refractado, es decir, el haz de luz en el segundo medio, tiende a alejarse de la línea normal. Aquí voy a exagerar y lo voy a poner así. Así que podemos ver cómo el ángulo refractado es mucho mayor que el ángulo de incidencia. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario de lo que estamos aquí notando? Bien, para pues algo muy interesante, déjenme cambiar de pantalla. Y podríamos decir, bueno, ok, de acuerdo, el haz de luz se aleja de la normal, pero bueno, eso va a tener una aplicación muy importante. Déjenme mostrarles rápidamente y con esto estaremos terminando. Un láser se alinea para que su luz pase por un tanque de agua y entre en un tubo que está en el fondo. Se ha agregado crema de café en polvo al agua para hacer más visible el haz de láser. Cuando se quita el tapón, el agua sale del tanque y cae en el recipiente que está abajo. El haz de láser se refleja internamente y sigue al chorro de agua en su caída hacia el tanque. En este acercamiento podemos ver las... Eso es algo interesante que ocurre cuando el haz de luz o el rayo de luz pasa de un medio de alto índice de refracción a uno bajo. Aquí se está tratando agua, es un chorro de agua. Índice de refracción 1.33. El medio que rodea es aire, que el índice de refracción es esencialmente 1. Así que vean lo que está sucediendo. El haz de luz queda atrapado en el agua. Así que podemos irlo conduciendo para que siga la misma dirección que el chorro de agua. Esto lo vamos a ver a detalle la siguiente clase, pero al menos quiero que se note qué implicaciones tiene este fenómeno. Y eso pues justamente lo empleamos también en las telecomunicaciones. Este fenómeno que se está observando aquí concretamente Es como la se emplea fibra en las óptica. comunicaciones. Exactamente, esta es la base del funcionamiento de la fibra óptica. Su base está en la ley de Snell o ley de refracción. Lo único que hay que tomar en cuenta es, bueno, cuáles son los medios en los que se quiere que la información, o en este caso la luz, esté viajando. Y teniendo en cuenta esos índices de refracción, pues tenemos la fibra óptica como una aplicación, y aquí como un fenómeno de magia, pues tenemos ahí el chorro de luz el haz de luz siendo conducido por el chorro de agua. Bien, preguntas, comentarios. Entonces, mientras más bajo... Ah, sí. ¿Quién primero? Tú, Lauto.
Ok. Entonces, mientras más bajo sea el índice de refracción del medio al que está pasando, menos se va a perder. Exacto. Si aseguramos que el índice de refracción del medio que rodea este chorro de agua, o spoiler, la fibra óptica, es menor en comparación al medio, al primer medio en el que está viajando la luz, aseguramos que ese rayo de luz quede confinado al primer medio. Ok. ¿Sí? ¿Quién más, perdón? Ya le iba a preguntar si el rayo de luz se haga como que opaco después se debe a que el chorro de agua se vuelve turbulento. Claro, sí. Ok. Sí, sí, si el flujo fuese laminar, de hecho voy a buscar algún otro video donde no suceda eso, podemos ver cómo el haz de luz va zigzagueando. Claro, también hay que tomar en cuenta que como en el cristal, en el acrílico que se vio en el anterior video, hay una parte de la luz que sí se está perdiendo, ¿no? Que sí logra transmitirse. Digamos que este tipo al menos con agua, no tenemos ese confinamiento 100%. Hay una parte de la luz que sí logra salir, pero en comparación es mucho menor a la luz que sí queda al interior. Así que por eso en la fibra óptica no se emplea agua, por ejemplo, para elaborar este tipo de objetos, sino ya utiliza plásticos ya más con propiedades que justamente garanticen que la pérdida de luz en cada uno de esos rebotes sea lo menor posible. Bueno, jóvenes, pues terminamos nuestra sesión aquí. La clase que sigue vamos a comentar justamente esto, el fenómeno que se está presentando en el video que tenemos ahora en la pantalla, así como, por ejemplo, lo que sucede con los llamados espejismos, que también está relacionado con esto del índice de refracción de un medio. Bien, pues nos escuchamos la siguiente semana. Tengan un excelente fin de semana y el link para registrar asistencia ya se encuentra en el chat. Gracias, profe. Muy bien, hasta luego, excelente día.